hoy te voy a hablar de un tema que se llama no regreses a viejas prácticas. Y esto es algo que dirás tú, a lo mejor no, yo no, pero considero que si eso fuera imposible, no habría incluso hermanos cristianos regresando a donde Dios los sacó. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros aprendamos y entendemos el mover espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero antes de continuar con este tema, vamos a hacer una oración. Y mi hermano, este tema es un tanto, digámoslo así, delicado, pero muy importante. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, mi hermano. Y fíjate que cuando Dios me dijo, tienes que hablarles de esto, yo muy pocas veces lo he hablado, quizás a unos cuantos, pero es necesario hablarlo, mi hermano. Y no porque no haya querido, sino creo que no se había dado la ocasión. Pero esto forma parte de mi testimonio, forma parte de también el llamado que Dios me ha hecho. Y vamos ahora a tocar este tema de la manera, digamos, responsable, con guía del Espíritu Santo, y que sea el Dios revelándonos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Si alguien lo tiene, si me lo puede leer, por favor. Y alguien que busque Levítico 19:31. Es muy triste, mi hermano, que en este tiempo haya incluso hermanos que estuvieron sirviendo a la iglesia de Cristo, gracias, a la iglesia de Cristo, y que cuando se encuentran en una dificultad regresen a viejas prácticas, mi hermano. Hace unos días hablaba con un conocido, y él, mi hermano, él ya es bautizado, ya aceptó a Cristo, conoce de la palabra. Tiene una hermana que igual conoce a Cristo, ya aceptó a Cristo y se congregaba, mi hermano. Por distintas situaciones, esa iglesia en la que pertenecía se dividió. Pero, mi hermano, cuando pasan esas situaciones, porque pasan, no te alejes de Dios, no te alejes de Dios, búscalo. Pero pasa que esta persona se apartó, dejó de congregarse, dejó de asistir a los cultos, y ahorita está muy enferma, mi hermano, muy enferma. Y nosotros tuvimos la ocasión de ir a visitarla. Y hace unos días que hablaba con su hermano, él me contaba de que ya la habían ido a ver médicos, y los médicos no hallaban lo que tenía. Y entonces a ellos dijeron: no, pues vamos con tal brujo y vamos a llevarla, y para que él vea y nos diga qué tiene. Y mi hermano, ella aceptó. Fueron, la llevaron, y dice: yo vi mejoría en ella, yo vi mejoría en ella. Y un rato se estuvo bien, pero ahorita otra vez ya la veo peor. Y cuando este varón me estaba contando esta situación, mi hermano, la verdad que yo sentí mucha tristeza, porque ese es un camino fácil, mi hermano, ese es un camino fácil. El camino difícil, mi hermano, es buscar de Dios, buscar de Dios. Ese es el camino difícil. La carne, yo te decía hace rato, no quiere ayunar, la carne no quiere orar, no quiere hacer vigilia, no quiere congregarse, mi hermano. Pero es más fácil irnos ese camino de viejas prácticas. Y yo me imagino que en su momento a esta hermana le leyeron estos textos, mi hermano. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, si ya lo tienes. Imagínense, mi hermano, aquí la palabra es clara.
Dios no se anda con rodeos, como dicen por ahí. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Mi hermano, esto Dios lo considera abominación. Es algo terrible, mi hermano. Cuando nosotros caemos en esas prácticas, cuando regresamos de ese lugar donde Dios ya nos sacó y conocimos la palabra de Dios, pero pasa, mi hermano, no es el primer caso o testimonio que he escuchado. No, que es que yo estaba muy enferma, estaba muy enfermo y pues fui, me llevaron con tal brujo, con tal hechicero y él me pidió esto, me pidió lo otro. Y ahorita ya regreso a Cristo. Mi hermano, hay personas que batallan con el pecado del alcohol, de las drogas, y eso es visible, mi hermano. Es evidente. Y regresan a Cristo. Y hay personas que este es su pecado. Regresan allá, vuelven acá, regresan allá, vuelven acá, y ese es su pecado, mi hermano. Cuando Cristo llega a tu vida, y digo realmente no por Cristo, porque Él es real, sino por ti, mi hermano, por lo que estás creyendo. Cuando tú dejas entrar a Cristo en tu corazón, hay un renuevo, hay un cambio, hay una transformación. Las cosas viejas pasaron, Él las ha hecho nuevas. Y cuando esto pasa, mi hermano, ya no hay un ver atrás. Ya no hay un deseo por ver lo que dejamos atrás, mi hermano. Ya no hay un deseo de eso. Hay un cambio, hay un renuevo, hay una transformación. Y yo sé que esa tristeza no era mía, mi hermano, es el Espíritu Santo en mí. De viendo cómo se está corrompiendo sus hijos. Cómo no lo están buscando a Él, están buscando otras cosas, están buscando a alguien más y no lo están procurando a Él, mi hermano. Ahora vamos a ver Levítico 19:31. Y mi hermano, es necesario que te hable de esto como advertencia, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo me imagino que a esta hermana, a este hermano también le leyeron estos textos, estos versículos, y quizás en su debido tiempo, cuando se sentían fortalecidos, dijeron: no, yo jamás lo voy a hacer, yo no voy a regresar a esas viejas prácticas. Pero vino un tiempo de dificultad, de debilidad, fueron tentados a regresar a esas viejas prácticas y se dieron, mi hermano, al pecado. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos. Yo Jehová vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Imagínate, mi hermano, ahí en Levítico nos está diciendo, dice: no te vuelvas a los encantadores, ni en los adivinos, ni los consultéis, porque ellos te van a contaminar, mi hermano. Aquí dice: no te contamines con ellos. Ellos representan una contaminación, son suciedad, mi hermano. Imagínate, es abominación. Es algo terrible delante de los ojos de Dios, mi hermano. Y aquí pasa que esto era muy común antes y es común ahora, mi hermano. Antes, si no se levantaban y consultaban, ¿no?, cada cierto tiempo. Ahorita, por ejemplo, lo muy popular, los horóscopos.
Me acuerdo en las revistas que llegué a leer en su momento, TV Notas, TV Novelas, algo así, ahí te ponían tu horóscopo y qué horóscopo eres. Y hay personas que incluso no salían de su casa sin antes haber leído su horóscopo. Ponían su fe y su confianza en eso, mi hermano. Ahora hay otros que iban a que les leyeran las cartas, que le leyeran la mano, y era muy común incluso en el pueblo de Dios. Por eso Dios dejó establecido, dejó escrito que eso no es algo que le agrade, que realmente representa un peligro para ti, para nosotros, mi hermano. Eso es un peligro, es contaminación para el pueblo de Dios. Y mi hermano, antes que te hablara de este tema, antes de que llegara este día, tuve unos días tremendos donde Dios me estaba hablando precisamente de este tema. Y yo voy a bodega, imagínate, algo común, quien no ha ido a bodega, ¿no? Algo común. Y yo estaba escogiendo lo que iba a llevar y todo. Cuando yo volteo, pero no sé si tú, por ejemplo, has sentido una mirada, cuando alguien te mira y tú volteas. Era más o menos así, yo sentí, y lo primero que veo es un seguro que llevaba una mujer en su vientre. Un seguro grande y con hilo rojo. Mi hermano, y yo siento que Dios me hizo notarlo. Antes de verle el rostro a la mujer, yo lo primero que le vi fue ese amuleto en el vientre. Y yo dije, qué tristeza que desde antes de nacer, aún estando en el vientre de su madre, ese bebé ya fue pactado. Y un demonio ya lo está ahí cuidando. Digámoslo así, cuidando entre comillas, porque esos no cuidan a nadie. Los acechan. Y desde antes de que esté en el vientre de su madre ese bebé, ya fue encomendado a un espíritu. Y no un espíritu de Dios, mi hermano. Y en esa misma semana vuelvo a bodega y yo siento que lo noto más porque como voy en la mañana hay poca gente, ¿no? Y en todo el tiempo, mi hermano, en todo el tiempo Dios te está hablando. A mí me ha hablado hasta con el cilantro, mi hermano. Entonces llego a ese lugar y veo a una pareja discutiendo y veo que el hombre se retira enojado. Y para mi desfortuna, en ese momento yo iba pasando por ahí, pero pude notar la escena, fueron muy obvios. El varón tiró algo, mi hermano. Entonces yo empecé a estornudar inconteniblemente, me agarró una serie de estornudos que yo nunca me había pasado. Y yo le decía, Señor, ¿esto qué es? Porque todo el tiempo el Señor en mi mente, ¿esto qué es? Dime, revélame, no lo veo normal. El caso que ya se me estaban saliendo todos los mocos, mi hermano. Llevaba yo ahí mis Kleenex y me andaba limpiando y no dejaba de estornudar. No dejaba de estornudar. Esto que hizo el varón yo no me di cuenta luego, sino que saliendo de bodega yo seguía preguntando a Dios, no quería dejar pasar eso, porque yo digo, Señor, si tú me quieres enseñar algo, revélamelo. Y estaba yo en el carro, me había estacionado porque iba a ir a otra tienda. Y me habla el Señor. Yo, mi hermano, lo último que pienso es que es brujería, que es un hechizo. Eso ya es el último recurso. Y yo le dije, Señor, tú sabes cómo es mi mente, pero yo creo que es esto, pero revélame tú. Yo creo que era un hechizo que tiraron, le dije. Y no era para mí. Y me dice, tú no lo piensas, dice, pero eso se mueve muy común en la región donde estás, me dijo. Necesitas ver eso. Y mi hermano, cuando Dios me dijo eso, dije, entonces, no era mi sentir, en realidad había un discernimiento que era eso. Y a mí nada más me causó efecto de lo estornudo, pero no me toca. ¿Por qué? Porque yo tengo cobertura de parte de Dios. Yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Y eso es lo mínimo que me pudo ocasionar y la gloria sea para Dios.
Y yo sé que Dios igual lo permitió para que llamara mi atención. Y de esa manera me reveló y me enseñó. Y esto, mi hermano, es muy, muy común. Hay gente que eso lo hace todos los días. Todos los días. Esa mujer, no me imagino la disciplina de se baña, se cambia, pero ese seguro no lo olvida y se lo pone ahí en su vientre. Y aquí, mi hermano, hay personas, regresando a lo que decía Levítico, hay hermanos cristianos, porque esta palabra Dios lo dejó escrito para su pueblo, mi hermano, imagínate. Hay hermanos, ahorita se me viene, cuando fui a Monterrey, la pastora que iba a predicar, iba a ministrar, dijo, quienes tengan amuletos, estampillas, amuletos, deposítenlo en esta cesta, desháganse de ellos. Mi hermano, la cesta se llenó y era un culto donde habían la mayoría hermanos cristianos. Imagínate, en esa magnitud está el pueblo de Dios. Hay pecados, mi hermano, que se hacen en lo oculto. Te decía, el alcohol, la droga es visible, es fácil de ver, pero el adulterio se hace en lo secreto. Bueno, algunos son descarados, algunas, pero algunos no. Ahora, el chisme, la murmuración se hace en lo secreto. Consultar brujos se hace en los secretos. Ahora vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 6. La palabra de Dios dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahora imagínate, mi hermano, ¿qué dice aquí? Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Estás leyendo la misma Biblia que yo, ¿no? Imagínate, la cortaré de mi pueblo, dice. Y más adelante dice, santificaos, porque yo soy Jehová. ¿Quién nos puede santificar? Dios, mi hermano. Pero si no te estás congregando, si no estás buscando de Dios, ¿cómo te vas a santificar? ¿Cómo? Y para esto, mi hermano, vamos a ver un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y para eso vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Y ahí nos plantamos. Necesitaba yo que primero leyéramos Deuteronomio y Levítico como base para esta enseñanza. Y ahora nos vamos a estudiar este caso. Aquí nos está hablando de Saúl, el rey Saúl. ¿Ya nos ubicamos? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahí hacemos una breve pausa. ¿Quién dice que había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos? Saúl, el rey Saúl. ¿Por qué los expulsó? Porque sabía que no eran de agrado de Dios. Porque sabía que necesitaban un pueblo limpio y no podían estar ellos dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba tentado a cometer ese pecado, mi hermano.
Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl para algo agradable delante de los ojos de Dios? Y él prefirió desterrar a estas personas que se dedicaban a eso, a la adivinación, y los sacó de la tierra. Dice, Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Más adelante nos dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahí nos detenemos otro momento. ¿Quién dice que andaba pidiendo una mujer con espíritu de adivinación, mi hermano? El mismo que sacó a los adivinos y hechiceros de la tierra, de su tierra. Ese mismo, mi hermano. Y ahí está lo que te digo, mi hermano. Hay hermanos en Cristo ya viniendo a la iglesia, pero que están regresando a viejas prácticas y se están contaminando de eso, mi hermano. Y están cometiendo no pecado, sino abominación, que es algo mayor, mi hermano. Dice Dios que Él nos limpia de nuestros pecados, pero Él dice que nos santifica, santificar, limpiar de pecados y santificar de una abominación, mi hermano. Pero es preciso regresar a Él y arrepentirnos de eso. Imagínate. Pero antes, mi hermano, de llegar a eso, ¿qué dice? Que él había hablado a Dios, que él había consultado a profetas, que había consultado a Dios a través de Urim y a través de los profetas, pero que no había recibido respuesta de parte de Dios. Pero si nos vamos más antes, ¿qué dice? Que un miedo lo invadió, mi hermano, cuando vio el ejército filisteo. No vas a la casa del brujo de un día para otro, mi hermano. Algo tuvo que empujarte a hacerlo. Y es ¿por qué tuvo miedo Saúl? Si la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de valentía, de amor, de dominio propio, mi hermano. ¿Qué le dijo Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Saúl se había apartado de Dios, no Dios de Saúl. El que se apartó primero fue Saúl, mi hermano. A Josué le dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Y Josué lo creyó, mi hermano, y se agarró de esa palabra. Pero Saúl no hizo lo mismo. Saúl había abandonado a Dios, se había alejado de Él. Y ahora ese miedo lo había invadido. Se había aprovechado. El miedo ahí está al acecho, aprovechándose una oportunidad de llegar a ti, de entrar en ti, mi hermano. ¿Y qué dice que hizo Saúl? Fue y buscó a Dios, pero Dios se mantuvo callado. Mi hermano, no sé si has escuchado este ejemplo, pero dicen que en la prueba el maestro se mantiene callado. Y sí, mi hermano, me ha tocado. Estás en prueba y le preguntas al Señor, Señor, dime, Señor, y oras y ayunas, y se mantiene callado. Y no lo hace para molestar, mi hermano. No lo hace porque no le intereses, sino Él ya te capacitó para responder
de una manera correcta, de una manera sabia. Yo recuerdo cuando vino la prueba, mi hermano, no una, fueron varias de un jalón. Y mi hermano, yo le preguntaba al Señor, Señor, dime qué pasa, dime qué hago. Y Él guardaba silencio y me decía, aguanta, aguanta, aguanta. Y vino la prueba, mi hermano. Y hay un tiempo donde Dios permanece callado, pero no lo hace para lastimarte, sino lo hace porque antes de que llegue la prueba ya te entrenó, mi hermano, ya te capacitó para poder soportarla. Dice Dios que Él nos da la prueba, pero también nos da la salida, mi hermano. Eso es un hecho. Y aquí Saúl, en lugar de buscar más de Dios, bueno, Señor, no tengo tu respuesta, pero voy a seguir confiando en ti, porque tú ya me diste promesa, me ungiste como rey, me elegiste como el guiador de tu pueblo, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti. ¿Qué hizo? Se desesperó y regresó a una vieja práctica, mi hermano. Buscó una mujer con ese espíritu de adivinación. Ahora vamos más adelante. ¿Quiénes sabían dónde había una mujer con espíritu de adivinación? Sus criados, mi hermano, los de la misma casa. Va a haber familia que te va a decir, ay, que no tú vas a la iglesia, puro enfermo te la pasas. Vamos, te voy a llevar con tal brujo, con tal hechicero, vas a ver que te va a levantar en un 2x3. En la misma familia a veces sale eso, mi hermano. ¿Dónde fue Saúl? En su misma casa había gente que ya sabía a quién acudir, a dónde ir. Por eso es importante saber a quiénes escuchamos, de quiénes nos rodeamos, mi hermano. Pedro, diciéndole al Señor, no vayas a la cruz. Y hay cosas que aparentemente van a sonar buenas, pero no van conforme al propósito de Dios para ti, para tu casa, mi hermano. Ese de te sana en un 2x3, sí. ¿Y tu alma? ¿Y tu salvación? Vamos más adelante. En ese capítulo, en esos versículos, hay muchos misterios, pero hoy nos vamos a enfocar en lo de regresar a viejas prácticas. Mi hermano, aquí estaba Saúl con esta divina. Y mi hermano dice que en respuesta de lo que ella le había dicho, se turbó, se llenó de temor. Y también quiero que prestes especial atención, mi hermano, en el hecho de que ella lo alimentó. Y vuelve a traer el Señor recordatorio de una palabra que recibimos, creo que hace 4 domingos, no sé, pero es la enseñanza de la comida. Hubo un intercambio, mi hermano. Hubo un intercambio. Como lo de las lentejas o el potaje de Jacob a Esaú, hubo un intercambio. Algo pues positivo para Jacob, pero en este caso, mi hermano, leemos más adelante y nos damos cuenta que 2 capítulos después, Saúl muere. De hecho, ya se vuelve a hablar nada más de su muerte. El que sigue habla de David, y ya de ahí habla de la muerte de Saúl. Y murieron sus 3 hijos. Imagínate, mi hermano. Hubo un intercambio. Cuando vamos a consultar a esos brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, hacemos un intercambio. Cuando pagamos, nos piden cosas. Y quiero contarte parte de mi testimonio, mi hermano, respecto a eso precisamente. Cuando yo tenía 15, 16 años, me sobrevino un dolor fuerte en la columna. Te estoy hablando antes de estar en Cristo, mi hermano. Quiero aclarar eso. Me sobrevino un dolor fuerte en la columna que me impedía a mí poder caminar. No me podía yo ni enderezar, caminaba así como encorvada. Imagínate, joven, en la flor de mi juventud. Y
Y recuerdo que yo estaba estudiando la prepa y me vine a la casa porque yo estudiaba ahí en Lagunas y me vine a la casa en las vacaciones y fue en ese periodo donde me vino ese dolor. Me lleva mi mamá con traumatólogo, con médico. No, pues no sabemos qué tiene, ha de ser un problema en su columna, tenemos que abrir, ver qué es y puede que quede, puede que no. Y mi mamá en su desesperación, mi hermano, me lleva con un brujo. Y este brujo pide una serie de cosas, conocido de aquí de Serena Cruz, por cierto. Una serie de cosas, que puros, que te lo vas a untar y los vas a quemar. Bueno, no voy a entrar en tantos detalles. Pero el caso es que lo hicimos, mi hermano. Al terminar ese tratamiento, tenía yo que ir otra vez allá con él. Y él y su hijo se dedican a eso. Pero según su hijo es magia negra y él magia blanca. Y el caso es que es lo mismo, mi hermano. Aunque tenga diferente color, es lo mismo. Voy con el hijo, paso, habían pedido una gallina y paliacate rojo. El caso es que matan la gallina, me bañan con la sangre. Hubo una libación, hermano, un pacto de sangre. Imagínate qué tremendo. Y él en su altar tenía una muerte. Y mi hermano, imágenes, imagínate, ¿no? Nada más un razonamiento lógico. Tienen a la Virgen, tienen a un Cristo crucificado, tienen a la muerte en el mismo altar. Imagínate. Y este hombre, mi hermano, pues me roció con esa sangre de esa gallina. Yo no entendía lo que estaba pasando, sí tenía miedo. Imagínate, 15 años. Era una niña, creo yo, considero yo. Y salgo de ahí y ahora me pasan con su papá. Y yo recuerdo que este varón hacía como que si me quitaba hilos de mi columna y me decía es que era brujería, que era un trabajo que no era para mí, pero me cayó a mí. Y quitaba ciertas como agujas de mi columna, no las veía, era todo espiritual. Y yo recuerdo que yo ni siquiera podía tocar el suelo, mi hermano. Y él me decía, agáchate, ya vas a poder tocarlo. Y así conforme él iba quitando esas cosas, yo me iba agachando hasta llegar al punto donde pude tocar el piso. ¿Se me fue el dolor? Sí, mi hermano, se me fue el dolor. Se me fue el dolor. Pero ¿qué pasó ahora? Mi alma ya estaba pactada, mi hermano. Hubo un pacto de sangre, hubo un intercambio. Yo comí de esa mesa, de ese altar. Yo, mi hermano, yo no creí en imágenes. Yo no me metí con la muerte, al menos eso era lo que yo creía. Pero tiempo después, cuando llegué a Cristo, Dios me revela que eso que hicieron conmigo me ató a ese espíritu de muerte, mi hermano. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, ese espíritu me lo estaba pidiendo. Imagínate. Yo nunca la tuve en altar, ni la adoré, ni le ofrendé. Pero eso que hicieron conmigo me ató a ese altar donde la tenían a ella. La muerte lo único que trae es muerte, mi hermano. Y de esto yo quiero que entiendas que sí vas a sanar. Que sí te pueden quitar tu malestar, mi hermano. Pero ¿y tu alma? Recuerda que el enemigo se convierte en ángel de luz para engañar a las personas. Y yo le doy gloria a Dios que pese a eso, mi hermano, yo no seguí consultando, yo no seguí yendo. Y recuerdo que cuando yo llegué ahí, ese señor me dijo, tú no estás bautizada, ni tienes comunión, ni tienes confirmación, porque no tienes los 3 sellos, me dijo. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabe?
Y mi hermano, esos sellos no vienen de Dios, vienen del enemigo, por eso Él los ve. Cuando hacen todo eso, ese bautizo delante de imágenes, cuando hacen esa confirmación, esa comunión delante de imágenes, están haciendo un pacto con ese altar, con esas imágenes que están ahí, mi hermano. Y te están atando a ese altar. A mí mi mamá no me había bautizado, ni hice comunión ni confirmación, y Él lo pudo ver, imagínate, qué poder. El enemigo tiene poder, pero no más que Dios, mi hermano, no más que tu Dios, que decidiste creer. Ya hablaba con una señora que también pactó a su hijo y decía, no, es que yo ya lo había llevado a la iglesia, yo ya lo había llevado a varias iglesias y no sanaba. Y pues lo llevé con el brujo y mira, me lo levantó. El camino de Dios no es fácil, mi hermano. ¿Cuántas veces lo llevaste a la iglesia? ¿Una? Dios conoce tu corazón. Y a muchos Dios no les ha dado su sanidad, porque sabe que en cuanto se las dé, se van a ir. ¿Qué pasó con los leprosos, mi hermano? Fueron limpios. Se fueron, pero solamente uno regresó a dar gracias. ¿Y qué dice? Fue salvo. Por cuanto regresó, fue limpio y fue salvo. ¿Qué quieres? ¿Tu sanidad? Nada más. Cuando la tengas te vas a ir. ¿Vienes por tu liberación? Cuando la tengas te vas a ir. Pide por tu salvación, hermano. Esas prácticas, yo le doy gloria a Dios, mi hermano. Cuando llegué a Cristo y Dios me empieza a revelar todas estas cosas, mi hermano, y me doy cuenta de lo que habían hecho conmigo. Señor, perdóname. Perdóname, Padre, me arrepiento. Por eso Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No me justifiqué diciendo era una niña, no me justifiqué diciendo no, pues yo estaba a cargo de responsabilidad de alguien más. No, mi hermano, debes llegar delante de la presencia de Dios y arrepentirte, mostrarte desnudo y sin mancha. No con justificación, no con pretextos, sino exponiéndole a aquel que te va a limpiar, a aquel que te va a santificar. Y mi hermano, por mucho tiempo y sin darme cuenta, yo batallé con ese espíritu. Y la gloria de Dios es que Él lo venció por mí. Me hizo libre, me santificó, me compró con su sangre, me bañó con su sangre y rompió todo pacto, toda ligadura que yo tuviera con ese altar, mi hermano. Porque a mí hubo un tiempo donde me acechaba. Pero todo eso que venció Dios por ti, mi hermano, todo eso que venciste, Dios te da autoridad sobre esos espíritus. Y cuando me llama al ministerio, mi hermano, empiezan a llegar personas atadas con ese espíritu. En pares y solas, matrimonios que le habían entregado su vida a ese espíritu, mi hermano. Y Dios me dio autoridad para derribarlo y para destruirlo en el nombre de Jesús. Porque de todo aquello que Dios te ha hecho libre, Dios te da autoridad para derribarlo, para destruirlo. Mi hermano, se murió mi esposo, mis hijos empezaron a enfermar, pero en ningún momento, mi hermano, pensé en regresar a eso. En ningún momento, porque yo le decía al Señor, yo te he conocido, sé que eres real, negarte no puedo, porque te he conocido y te he visto, volver atrás no podría. Y cuando mis hijos empezaron a enfermar, mi hermano,
Nos pusimos a clamar a Dios y era un clamor que Dios despertó en mi casa, en mi hogar. Mi hija nació y la entregué a Dios. En sus manos está mi Valeria, mi Jeremías. En sus manos estoy yo, mi hermano. Entrega tu casa a Dios para que seas santificado, para que seas transformado, para que seas salvo, mi hermano. ¿De qué vale estar sano si has perdido tu salvación? Esta vida es un tiempo, es breve, mi hermano, pero hay una eternidad que nos espera. Nosotros decidimos de qué manera la queremos pasar. Dios no creó el infierno para ti. Dios no te manda al infierno. Nosotros somos los que nos enviamos a ese lugar, los que decidimos con nuestras acciones a dónde ir, mi hermano. Y recuerdo que cuando conocí a mi esposo y platicando con él pasó algo similar, mi hermano. Hubo una libación, hubo un pacto de sangre. El enemigo conoce tu llamado. El enemigo sabe la encomienda que Dios te ha dado y busca pervertirla, busca distorsionarla, busca alejarte de ese plan perfecto. Él sabía para lo que había sido llamada, la luz que había en mí, que es Cristo. Sabía también lo de mi esposo. Y por eso busca mantenerte sucia, mantenerte manchada. ¿Qué decía ahí Levítico? Mantenerte contaminado. Imagínate. Él veía, imagínate, veía en mí lo que no tenía, esos 3 sellos. Porque Dios me estaba apartando de eso, mi hermano. Y no digo que los que se bautizaron en la iglesia católica o los presentaron ante altares o imágenes no puedan ser limpios. Pueden, mi hermano, pero necesita haber un arrepentimiento, necesita haber una redención, necesitas ir a Cristo, necesitas buscar de Dios para ser santificado, para hacer una vida nueva en ti, una nueva criatura. Y cuando regresas a esas viejas prácticas, tú si eres hermano y has regresado a esas viejas prácticas, te tienes que descontaminar. Mi hermano, yo te decía, esta mujer se acercó a mí y me decía, no, es que yo llevé a mi hijo porque lo había llevado a iglesias y ya habían orado por él y no sanaba. Es fácil ir a consultar brujos. Eso es elegir un camino fácil como el que eligió Saúl. Ese es un camino fácil. Lo difícil es congregarte, lo difícil es ayunar, lo difícil es orar, lo difícil es hacer vigilia, lo difícil es leer la palabra, mi hermano. La carne no quiere eso. La carne para nada aprovecha. Eso es lo difícil. No elijas el camino fácil. No elijas el camino fácil. Haz un compromiso real con Dios. Si alguien que nos está viendo está viviendo eso en secreto, que va a la iglesia pero sigue consultando brujos, haz un compromiso real con Dios. Esta mujer de la que me hablaban tuvo su sanidad aparentemente, pero ya regresó otra vez con esa enfermedad, se siente mal. Y le dije a su hermano, quien era el que me lo andaba contando, cuando Dios pone su mirada en ti, no la va a sacar.
no la va a quitar. Permite que pasemos por distintas situaciones, pero a veces es un medio que Dios está usando para llamarnos a un arrepentimiento genuino, mi hermano. Un arrepentimiento. Esta mujer no lo veía así. Te digo porque yo tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella la lastimaron en la iglesia, pero tristemente se alejó de Dios. Y decía, no, es que a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. No podemos llegar justificándonos delante de la presencia de Dios. Quien tiene tu sanidad no es el hermano, mi hermano de al lado, no es el pastor. Eso viene de Dios. Viene de Dios. Pero si en tu corazón hay rencor, hay amargura, hay tristeza, son cosas que se sobreponen, que hacen barrera, que hacen impedimento para que Dios haga su buena obra en ti. No porque Él no tenga poder, sino porque tú no lo estás dejando entrar. Dice Dios, he aquí que yo toco a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Yo llamo, toco a la puerta y llamo, y que me abre, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Imagínate, mi hermano. Recuerdo también que vino una hermana a mí y me dijo, hermana, dice, yo me congregaba en otro lado. Me decía que en la otra congregación se confesó con su pastor de que había consultado a un brujo. Y que le dijeron, no, ya no vuelvas más porque ya estás contaminada, dice, no regreses. Y llegó aquí la hermana y le digo, hermana, le dije, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que libera, yo creo en un Dios que limpia, que restaura. Y si usted cayó en ese pecado, yo creo que Dios puede limpiarla. Pero es necesario que haya un arrepentimiento. Si lo hizo, no lo vuelva a hacer. Mi hermano, el verdadero arrepentimiento es aquel que cuando se comete una falta, no se vuelve a hacer. Pero aquel que lo vuelve a hacer, ahí no hay un arrepentimiento, mi hermano. Todavía realmente no se ha arrepentido. No hay un arrepentimiento genuino. Y mi hermano, hay personas que fueron atadas a altares en su tiempo pasado y que no han renunciado en este tiempo a todo eso, mi hermano. Y hay cierto tiempo donde ese espíritu al que fueron atados viene y los reclama. Porque acuérdate que dice la palabra que se van y regresan a ver si la casa está vacía. Y si la casa está vacía, va por otros 7 y toman posesión de la casa. Pero regresa, dice mi hermano. Por eso debe de haber una constancia en ti. Debe de congregarte, debes de ayunar, debes de orar, debes de leer la palabra, mantener tu casa llena, limpia. Amén. Y mi hermano, yo le doy gloria a Dios. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bondadoso. Ha sido piadoso en mi vida. Y yo le digo, hija, Dios me hizo libre de esto, de esto, de esto. Ustedes no abran puertas. Mantengámonos limpios. Porque la batalla, mi hermano, que tú no terminaste, le va a tocar a tu hijo pelear. ¿Con qué batallaste tú, mi hermano? Analízate. Imagínate,
Ya esta revelación llevó su tiempo para que la tuviera. Yo me preguntaba, ¿por qué la veo? ¿Por qué la sueño? Imagínate. Yo no daba crédito. Recuerdo que en una ocasión, todavía no estamos en Cristo aún, y nos llevamos con este matrimonio que también, ellos sí abiertamente la adoraban, tenían su altar y le hacían sus rezos. Y yo recuerdo que les conté que la había soñado, y una me dijo, y ella me dijo, ¿a poco tú la sueñas? Yo he pedido soñarla y no la sueño. Dice, yo quiero soñarla, decía. Imagínate con qué anhelo lo decía. Y mi hermano, ya cuando llegué a Cristo, todo eso cobró sentido. Todo eso cobró sentido. Y Dios me empezó a revelar, necesitas renunciar a esto. Necesitas renunciar a esto, romper este pacto. Se tiene que hablar, hermano. Porque la boca tiene poder. Y cuando Dios me empieza a revelar todo eso, todo lo que había impactado a mi vida, lo que había yo cometido, yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque no permitiste que mis hijos crecieran con eso. Porque nos limpiaste, nos redimiste, nos hiciste libres. Y aún en tu infinita misericordia me estás permitiendo servirte. Y mi hermano, y empezaron a llegar personas con esos pactos. Dios los empezó a traer y Dios los ha hecho libres, mi hermano. Y yo le decía, gracias, Padre, le digo, porque pues me has dado autoridad sobre ese espíritu. Mi hermano, hay algo que tú has pasado, que lo conoces tan bien que hasta lo puedes oler y se lo puedes reconocer en alguien, discernimiento. Y no es necesario que esa persona te lo diga, ya lo sabes. Este varón que me andaba contando esto de su hermana, antes de que él me lo dijera, yo ya sabía de que su hermana había ido a consultar brujos. Su hermana no vive aquí en Salina Cruz, imagínate. Y eso no me lo pudo haber revelado nadie más que el Señor. Cuando tú ves a alguien, vas a sentir, mi hermano, es algo con lo que has batallado, con lo que batallaste quizás. Por ejemplo, los que tomaron, ese segurito apenas tiene unos 2 días que está dejando de tomar porque se ve que está en abstinencia. Y lo ves así temblando y lo ves así inquieto. Y para ellos es fácil reconocerlo, pero a lo mejor para alguno ya lo pasó por alto, ¿no? De eso de lo que Dios te hizo libre, mi hermano, Dios te va a usar para liberar a otras personas. Porque te ha dado autoridad, porque tú ya venciste en el nombre de Jesús. Dios ya venció, mi hermano. Créelo, tómalo. Cuando llegamos a Cristo, Él nos hace nuevos. Hay una renovación, hay un renuevo. Cadenas han caído, mi hermano. Yugos se han roto. Y la gloria sea para Él. Amén. Hoy te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias sobre todo porque Dios nos ha hecho libres. Yo aquí veo una congregación libre. Una congregación nueva, renovada, transformada. Amén. Amén.